Seguimos descubriendo juntos el maravilloso Dios que tenemos. A veces los cristianos queremos ser transformados. A veces los cristianos queremos cambiar, ser cambiados. A veces escuchamos cristianos, y no está mal, pero que pedimos para que por más poder en la vida cristiana. Y nos olvidamos de la fuente de poder de la vida cristiana. Y hoy quiero que pensemos en este maravilloso Dios que tenemos, pero que pensemos en su palabra. Su palabra que tiene poder. Su palabra que tiene poder transformador. Es decir, a veces queremos más del poder de Dios, pero nos olvidamos de su palabra. Y su palabra es canal del poder de Dios. A veces queremos fruto, pero nos olvidamos que la palabra misma dice que la semilla es la palabra de Dios. A veces queremos, nos sentimos desanimados, enfriados, y no vamos a su palabra, que tiene poder transformador. Como decía Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, que Dios dice: ¿no es mi palabra como fuego, como un martillo que hace pedazos la roca? Es decir, nos olvidamos del poder transformador que tiene la palabra de Dios. Entonces, como cristianos tenemos que volver a darnos cuenta y a darle la importancia que tiene la palabra de Dios y tiene que tener en nuestra vida. Si realmente queremos ser transformados, si realmente queremos experimentar plenamente en nuestra vida esa vida abundante y poderosa que Dios quiere darnos. Mira, te invito a buscar en el Salmo 19, en nuestras Biblias. Yo igual te lo voy a leer, pero el Salmo 19 es un salmo que básicamente, mientras que vos lo buscás, yo te cuento, es un salmo que básicamente tiene dos secciones. La primera es del versículo 1 al 6, donde habla que Dios creó todas las cosas y que el mundo creado por Dios manifiesta su poder y su gloria. Estos primeros 6 versículos de este Salmo 19 tal vez los podríamos complementar, ¿te acordás? Con Romanos capítulo 1, cuando habla también de que la gloria de Dios se manifiesta a través de la creación. Pero David en estos 6 primeros versículos del Salmo 19 habla de esto. Habla de la creación y cómo Dios a través de la creación manifiesta su gloria, su poder. Pero luego David en los otros versículos, ¿sí?, nos habla de otro tema. Nos habla que hay una verdad que Dios comunica y que esa verdad que Dios comunica es un poder que transforma vidas. Es un poder que está a nuestra disposición para cambiarnos. David declara el poder transformador de la palabra de Dios, de este maravilloso Dios que estamos descubriendo juntos. Mira, vamos a leer entonces el Salmo 19, a partir del versículo 7, dice la palabra de Dios: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Versículo 10. Son de mucho valor, más que el oro fino. Son más dulce que la miel del panal. Son también advertencia a este siervo tuyo, dice David, y le es provecho obedecerlos. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo, dice David. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha
estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos, dice David, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, refugio y libertador mío. Fíjate que David, ¿sí?, en los primeros versículos que no leímos del Salmo, del 1 al 6, habla de Dios, ¿no es cierto? Pero ya acá en estos versículos que leímos del 7 al 14, que nos vamos a concentrar en este momento, habla de el Señor. O fíjate, y marcá si quieres en tu Biblia, o presta atención cada vez que dice Señor en estos versículos. En el original está hablando de Él, o de Yahvé, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Y cuando se hizo la traducción en nuestras versiones, especialmente en la Dios habla hoy o viviente, que es la que te estoy leyendo, habla de el Señor. Y también, si te fijas y prestas atención, da muchos nombres para la palabra poderosa del maravilloso Dios que estamos descubriendo. Dice que es la enseñanza o la ley, el testimonio, preceptos, mandamientos, decretos o juicios, ¿no es cierto?, según la versión que usemos. También habla de las características de la palabra esta poderosa y transformadora. Dice que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, ¿no es cierto?, que permanece, que es verdadera. Y también da beneficios si las tenemos en cuenta. Fíjate que dice que da nueva vida, que da sabiduría, que restaura el alma, dice otras versiones, que hace sabio al ingenuo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, o da ojos, ilumina nuestros ojos, según la versión que usemos. Es decir que te dejo una tarea, poder hacer 3 columnas, ¿no es cierto?, y leer nuevamente estos salmos, y en la primera columna anotar todos los nombres con que se nombra a la palabra poderosa y transformadora de Dios. Luego anotar en la segunda columna las características, y luego puedes anotar en la tercera los beneficios que trae a tu vida. Pero me gustaría desmenuzar un poquito estos versículos, y fíjate que vamos a empezar con el versículo 10. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que quiero que pensemos en este momento es que su palabra es incomparable. La palabra de Dios, esta palabra poderosa y transformadora, no la podemos comparar con nada. Fíjate que el versículo 10 dice, hablando de la palabra de Dios, son de más valor que el oro fino. Y si pensamos un momentito, David estaba acostumbrado a tener oro, era un rey, él conocía la riqueza, él conocía el oro. David conocía muy bien lo que era el oro, ese oro fino. ¿Por qué? Porque él tenía muchas riquezas. Y él conocía lo que era ese oro que había sido purificado, refinado, que era de mucho valor, porque no estaba adulterado. Y conocía también el oro que tenía impurezas. Y dice, tu palabra, dice David, es el oro fino. Ese oro que es algo de valor, es algo purificado, es algo no adulterado, es de mucho valor. Y fíjate que también dice, son más dulces que la miel del panal. Y David también estaba acostumbrado, y más en su juventud, a estar cuidando las ovejas. Y no siempre estaba en pastos verdes, muchas veces estaba en lugares un poco más desiertos, más donde escaseaba el alimento. Y tal vez él estaba acostumbrado a acercarse a algún panal, ¿sí?, y poder estar de alguna forma un poco de miel. Y él, al estar ahí en el campo, probaba la miel y claro, se daba cuenta de la dulzura, de lo rico que era saborear la miel. Y David compara la palabra de Dios y dice, tu palabra es algo de gran valor.
Tu palabra, cuando la vamos incorporando, nos es algo agradable, nos es muy dulce. Y esto me hace pensar en la primera reflexión. ¿Realmente nosotros también valoramos de esta manera la palabra de Dios? Nosotros también consideramos que la palabra de Dios es algo que es incomparable, que no lo podemos comparar con nada. ¿Realmente la valoramos como valoramos el oro? ¿Realmente consideramos que es algo que cuando lo incorporamos trae dulzura y placer a nuestra vida? En primer lugar, quiero que pensemos en esto. Su palabra, la palabra del maravilloso Dios que estamos descubriendo juntos, es poderosa y transformadora y es incomparable, no la podemos comparar con nada. Pero también David, fíjate del versículo 7 al 9, habla de que la palabra, su palabra, la palabra de Dios, es suficiente. No solamente la palabra de Dios es incomparable, sino que su palabra también es suficiente para nosotros, para los cristianos. Fíjate que habla, básicamente según la versión que usemos, pero habla de 6 declaraciones que nos muestran la suficiencia de la palabra de Dios. Fíjate el versículo 7, comienza diciendo: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. En la versión 60 habla de la ley, ¿no es cierto? La Torá, esa enseñanza divina para su pueblo, esa enseñanza que era una ley, una enseñanza de Dios para su pueblo, para que crea, para que viva, mientras tenía su peregrinaje aquí en la tierra. Y esta enseñanza de Dios dice que es perfecta, es completa, es sin mancha, es plena, es libre de cualquier daño. ¿Sí? Es completa, es lo que necesitamos. Y al ser completa, fíjate que trae el beneficio a nuestra vida, que dice que nos da nueva vida. Es decir, el beneficio que trae a nosotros es que imparte en nosotros una nueva vida, convierte el alma, dice en la versión 60, transforma nuestra persona y podemos dejar nuestra antigua naturaleza y vestirnos de nuestra nueva naturaleza. Pero fíjate que sigue hablando David y dice: el mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. El mandato, ahí la versión 60 habla del testimonio, es decir, el testimonio que Dios deja en su palabra es fiel, es de confianza. No son historias simples las que tenemos en su palabra, no son cosas supersticiosas, no son cosas con errores. El testimonio que es su palabra para nuestra vida es algo real, no son sugerencias, no son buenos consejitos que Dios nos da. Es algo que es fiel, es decir, es algo que es estable, es algo que es seguro, es algo que no cambia, no son opiniones que cambian, es algo estable lo que Dios nos da. ¿Y cuál es el beneficio que trae a nuestra vida? Fíjate que dice que nos da sabiduría, hace sencillo, o mejor dicho, hace sabio al hombre sencillo. Es decir, que nos da sabiduría. ¿Para qué? Para decidir. Es decir, que la sabiduría para vivir la tomamos, la recibimos de su palabra, que es fiel. No de conocimiento que acumulemos, sino de la palabra de Dios que nos ayuda a decidir con sabiduría qué cosas elegir y qué cosas no elegir en la vida. A qué cosas tenemos que decirle no y a qué cosas tenemos que decirle sí. Pero sigue hablando de David y dice: los preceptos del Señor son justos, son rectos. ¿Sí? Los preceptos, los mandamientos del Señor. Antes hablaba de la ley, ahora está hablando de los mandamientos del Señor.
lo que tenemos en su palabra. ¿Sí? Son ordenanzas, son principios de vida, son cinturones de seguridad que Dios nos da, que si nos apropiamos de ellos y los obedecemos, nos protegemos. Y nos dan seguridad. Dice que estos preceptos, mandamientos del Señor son rectos, es decir, son justos, nos dan la dirección justa, la dirección correcta en la vida. ¿Y cuál es el beneficio que nos va a traer? Nos va a traer que va a alegrar nuestro corazón, va a traer alegría a nuestra vida. Y a veces como cristianos buscamos, ¿no es cierto? Y nos sentimos tristes y buscamos cosas del mundo para que nos den gozo. Y acá David nos dice, cumplir los mandamientos del Señor que son justos, rectos, y eso vas a ver que te va a dar alegría para la vida. Y sigue David dando todos estos detalles, ¿no es cierto? De que, ¿para qué? Para afirmar de que la palabra de Dios es suficiente para transformar nuestras vidas. Y sigue diciendo, dice, el mandamiento del Señor es puro. Es puro. Y llena los ojos de luz. Es decir, los mandamientos que Dios da en su palabra. Que le dice al esposo, ama a tu esposa. Que le dice al hijo, obedece a tus padres. Que le dice a los padres, no provoquen en ira a sus hijos. Que nos dice a los cristianos que vayamos y prediquemos el Evangelio. Que nos dice a los cristianos que no tenemos que dejar de congregarnos. Todos estos y todos los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios son puros, son limpios, son claros, son fáciles de ver y de discernir. Y estos mandamientos que son puros van a traer a nuestra vida, si los vivimos, luz. ¿Por qué? Porque nos va a iluminar en el camino de la vida. Porque nos va a ayudar a poder sacar la oscuridad y movernos en la luz que Dios quiere, en la cual vivamos. Pero sigue David y dice, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Acuérdate, cuando habla del temor del Señor no está hablando de ese miedo que nos paraliza. Cuando habla de temor está hablando de reverencia a Dios, de respeto a Dios, de considerar lo que es Dios y lo pequeño que somos nosotros, de darnos cuenta de la santidad de Dios y de los pecadores que somos nosotros, de la pureza de Él y de la imperfección nuestra. Y dice que al tener esta reverencia, este temor del Señor, que la palabra nos lleva a tener, que cuando leemos la palabra nos lleva a realmente tomar la dimensión y temerle a Él. Este temor es limpio. Este temor nos va a llevar a ubicarnos ante Dios y andar en santidad como Él es santo. Y va a tener la bendición o el beneficio de nuestra vida que nos va a hacer justos. ¿Sí? Nos va a hacer vivir por rectitud. En la versión 60 dice, nos va a hacer permanecer para siempre. Es decir, nos va a hacer, ¿por qué? Porque vamos a estar con Él, en buena relación con Él, a su abrigo, a su cuidado. Vamos a estar parados sobre la roca que es Jesucristo. Y para terminar dice que los decretos del Señor son verdaderos. ¿Sí? Los decretos, es decir, lo que Él decide, lo que Él decreta, lo que Él resuelve. Él como Dios justo, como Dios que es juez, da decretos. Es el legislador,
el gran legislador, y da decretos, da juicios. Y esos decretos que Él da, que están en su palabra, son justos, son correctos. Es lo apropiado para nuestra vida. Y eso va a traer como beneficio que nos va a guiar por un camino de rectitud. Es decir, su palabra, que tiene un poder transformador, es incomparable. Su palabra, que tiene un poder transformador, es suficiente para transformar nuestras vidas. Es decir, su palabra es ese motor, esa energía que tiene que ir cambiándonos. Fíjate, dice la palabra que su palabra tiene poder para convencernos de pecado. En Hechos capítulo 4, versículo 37 dice, ¿te acordás que estaba el apóstol Pedro, predicó? Y después de predicar, dice, al oír esto, la multitud que estaba ahí, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Y te acuerdas cómo sigue, dice que Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense en nombre. ¿Y qué es lo que ellos habían escuchado? Habían escuchado el discurso de Pedro, la palabra. Y esa palabra los llevó ¿a qué? A que se dieran cuenta que estaban en pecado. Y fue poder ¿para qué? Para transformarlos y arrepentirse. Tiene poder para convencer de pecado. Tiene poder para regenerar también la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, refiriéndose a Dios, que su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Dios, Él, en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos hizo nacer espiritualmente. Su palabra tiene ese poder regenerador en nosotros, de hacernos nacer nuevamente, de darnos una nueva vida, de darnos una nueva naturaleza. El apóstol Pedro en la primera carta, versículo 1, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, leemos, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que nos hizo nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra. Es decir, la palabra, su palabra, tiene ese poder para hacernos nacer de nuevo, para regenerar nuestro ser, para darnos una nueva naturaleza. La palabra de Dios también tiene poder para producir fe en nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando oímos la palabra de Dios produce en nosotros fe. Tiene poder para transformarnos y sacar todo desaliento, toda incredulidad y darnos fe. Porque va poniendo en nosotros las promesas de Dios. Va entrando en nuestra mente cómo Dios es, cómo Dios nos acompaña. ¿Te acordás? Esto lo vimos en otra charla, que Dios es fiel y nos acompaña en el viaje de nuestra vida. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por su palabra. Es decir, la palabra de Dios es fuente transformadora. Ahora, yo quiero que volvamos al Salmo 19. Y en los últimos versículos, ¿sí? Primero analizamos el versículo 10, ¿te acordás? Y vimos que su palabra es incomparable.
Luego analizamos los versículos 7 al 9 y vimos que su palabra es suficiente. Luego estuve mencionando algunos versículos para ver que su palabra realmente tiene un poder transformador. Pero ahora quiero volver a los últimos versículos del Salmo 19 y ver del versículo 11 hasta el final. Y dice, son también advertencia a este siervo, dice David, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, dice David, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Es decir, que cuando el poder transformador de su palabra va actuando en nosotros, hay resultado. Fíjate cómo David, después de toda esta reflexión, tiene resultados en su vida. La palabra lo empieza a transformar. Y lo primero que hay es una advertencia, ¿no es cierto? Porque dice, tu palabra que sea una advertencia para mí, dice David. Y la palabra de Dios tiene que ser una advertencia para nuestras vidas. Nos tiene que llamar a reflexionar, a darnos cuenta que tenemos que cambiar, a darnos cuenta que tenemos que poner nuestra voluntad en acción para obedecer su palabra, porque si no la obedecemos, ese poder transformador no va a actuar en nuestras vidas. Y David se daba cuenta de esto y dice que tu palabra puede ser una advertencia. Y qué lindo que sería que nosotros, cada vez que vamos a la palabra de Dios, podamos decirle al Señor, Señor, mostrame, advertime de cosas que tal vez tengo que cambiar. Y David dice en el versículo 11, y son provecho o me es de provecho obedecerlas. Y esto también tenemos que afirmar los cristianos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nos es provechosa esa obediencia para nuestra vida. ¿Puede costarnos? Sí. ¿Es difícil? También es difícil. ¿Es una lucha? También es una lucha. ¿Nos podemos llegar a caer o trastabillar? Sí. Levantémonos enseguida. Pero obedecer la palabra de Dios es provechoso, trae bendición a nuestra vida. De eso también se da cuenta David. ¿De qué más se da cuenta David? Y se da cuenta que tiene errores y que tiene que pedirle perdón a Dios, aún por sus pecados ocultos, por sus faltas ocultas. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que somos impuros, que somos imperfectos y que necesitamos del Señor. Necesitamos humillarnos como después David hace, porque fíjate que dice, quita el orgullo de este siervo, dice David. Y cuán orgullosos somos los cristianos a veces. Creemos que sabemos todo y creemos que aún tenemos que darle lecciones a Dios de cómo tiene que actuar en nuestras vidas. Y David dice, saca de mí el orgullo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, saca el orgullo de nosotros para que Él no nos domine. Y tenemos que humillarnos y ver nuestras debilidades, ver nuestros errores, como confiesa en estos versículos David. Y declararle al Señor, como dice David, y entonces seré un hombre sin tacha y quedaré libre del gran pecado. Y realmente cuando vamos a la palabra de Dios, ella nos va transformando y ella nos va a ir santificando también. Y ella nos va a dar libertad del pecado. Acordate, Romanos capítulo 6, ya el pecado no tiene dominio sobre la vida del cristiano. Nosotros le damos. Pero la obra de Cristo ya nos libertó de la esclavitud del pecado. Nosotros voluntariamente a veces vamos de vuelta a someternos bajo el dominio del pecado.
Pero el Señor ya nos dio libertad de la esclavitud del pecado para que podamos ser esclavos del Señor Jesucristo. Y David dice, gracias Señor, porque me das libertad. Y luego sigue el versículo 14, dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Y que cuando vamos a la palabra, a ese poder transformador que actúa en nosotros, nos damos cuenta que lo necesitamos a Él y que tenemos que pedirle a Él que examine nuestra vida. ¿Y con qué termina David este salmo? Con una nota de reconocimiento, de alabanza por lo que Dios es. Oh Señor, refugio y libertador mío. Lo hace personal. Cuando vamos a la palabra, después de todo este proceso que hace en nosotros de advertencia, de que nos muestra que debemos obedecerla, que nos humilla, que saca nuestro orgullo, que trabaja con nuestras imperfecciones, también brota de nuestras vidas una nota de reconocimiento, de adoración a Dios por lo que Él es. Este es el proceso transformador, poderoso, que hace su palabra en nosotros. ¿Y qué tiene que hacer? Y que si no lo hace, algo no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo podemos hacerlo? Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios. Jeremías declara, cuando me hablabas, le dice a Dios, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. En la versión 60 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. ¿Qué hizo Jeremías cuando escuchó la palabra de Dios? Se la devoró, la comió, la incorporó, la asimiló. Y esta es la clave que quiero dejarte en este momento. Para que su palabra, la palabra del maravilloso Dios que tenemos, sea poder transformador en nuestra vida, no solamente la tenemos que reconocer como algo incomparable, como algo suficiente, como algo que tiene que hacer este proceso que describe David en estos últimos versículos del Salmo en nuestra vida, sino que la tenemos que asimilar. ¿Qué es asimilar? Es incorporar. Incorporar. Agregar. Cuando, viste que se habla a veces de que tenemos que, esa persona está asimilando lo que está comiendo, ¿por qué? Porque lo está incorporando a su organismo. De la misma forma nosotros tenemos que incorporar, asimilar la palabra en nuestra vida. Busqué en el diccionario asimilar y dice hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimiento, idea, comprometiéndonos de modo que se incorpore a la forma de pensar y de actuar. Esto tenemos que hacer con la palabra de Dios. Es decir, tenemos que hacerla propia, pasarla a la experiencia diaria. No solamente un conocimiento, una idea, sino comprometernos de tal modo a incorporarla en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Tenemos que asimilar la palabra, no leerla porque sí. Tenemos que meditarla y decidirnos a incorporarla. Como dijo David, a devorarnos la palabra. Como dice Jeremías, a incorporarla. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a traer dicha, alegría al corazón. Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y que este pueda ser también nuestro firme propósito. Esdras decía, tengo un firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. ¿Cuál era el propósito que tenía Esdras en primer lugar? Estudiar y poner en práctica, incorporar los conceptos que nos da la palabra de Dios.
los mandamientos que nos da la palabra de Dios, los decretos que Dios nos da en su palabra, incorporarla, todo eso incorporarlo en nuestra vida. Comprometernos a que deje de ser un conocimiento vano y empiece a ser una vivencia cotidiana. De esa forma, su palabra va a tener poder transformador en nuestra vida. Es decir, que la decisión está en vos y está en mí. De seguir acumulando conocimiento de la Biblia, conocimiento de su palabra, o realmente dejar que su palabra sea un poder transformador en nosotros. La clave es asimilarla, que ese conocimiento empiece a vivenciarse, comprometernos con vivir la palabra de Dios. Como dijo Esdras, me propósito de estudiarla, ponerla en práctica, es decir, vivirla, para luego enseñarla, para luego se la podemos transmitir a otros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el poder transformador que tiene la palabra de Dios? Que tiene su palabra. ¿Vamos a seguir como hasta ahora? ¿Asimilando conocimiento? ¿Vamos a seguir como hasta ahora aplicando aquello que nos gusta y aquello que, esto no? ¿Vamos a seguir tomando la palabra y acomodándola, tomando solamente una parte? ¿O vamos a empezar a tomar la enseñanza, el mandato, el precepto, el mandamiento, el temor, los decretos de Dios integralmente? ¿Para qué? Para que nos dé poder transformador para vivir la nueva vida, para tener sabiduría, para tener alegría en el corazón, para tener luz en nuestros ojos espirituales para decidir, para poder permanecer y tener una vida recta como a Dios le agrada. Cada uno decide. Está en vos tu decisión, está en mí. Yo me voy a jugar para que su palabra actúe en mi vida con poder transformador. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos meditar en tu palabra y ver cómo David, aquí en el Salmo 19, en esta canción que él compuso hace tanto tiempo, pudo describir los beneficios, la supremacía de tu palabra. Señor, ayúdanos para que realmente podamos asimilar tu palabra en nuestras vidas. Podamos bajarla de un conocimiento a una experiencia cotidiana, podamos vivirla. Señor, es difícil, pero pedimos en este momento que tu Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad, nos fortalezca, nos dé dominio propio para poder experimentar tu palabra como poder transformador en nosotros. Y Señor, te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que puedas experimentar su palabra como un poder transformador. Y si hasta ahora nunca le pediste perdón a Dios, no lo invitaste a entrar en tu vida, hoy puede ser ese día en que tu vida dé un cambio, un giro total. Podés invitar al Señor Jesucristo a que entre en tu vida. Podés pedirle perdón a Dios y decirle que te dé esa nueva vida que Él promete para cada uno de sus hijos. ¿Cómo lo puedes hacer? Con una oración sencilla, ¿sí? Como ahora yo estoy hablando con vos. Es más, si querés, podés repetir estas palabras. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y me des esa nueva vida abundante
que vos prometés para cada uno de tus hijos. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando termine el video hay una dirección de correo electrónico. Hay un WhatsApp también. Puedes comunicarte a cualquiera de esos dos datos que tenemos ahí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, querés conocer más de la Biblia, escribinos, que de alguna forma nos vamos a comunicar con vos. Que el Señor te bendiga.